En el corazón de Milwaukee, donde la vida cotidiana parece transcurrir pacíficamente, se escondió durante años uno de los secretos más oscuros y perturbadores de la historia criminal estadounidense. Este es el relato de Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, un hombre que con su carisma y apariencia inofensiva engañó tanto a sus víctimas como a la sociedad. Dahmer no solo fue un asesino en serie, sino que también perpetró actos de canibalismo y necrofilia, dejando una cicatriz imborrable en la comunidad y en el mundo entero. A través de este vídeo exploraremos la mente de Dahmer, sus crímenes atroces y cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo. Nos adentraremos en las profundidades de la oscuridad humana, intentando entender qué lleva a una persona a cometer tales actos. Acompáñanos en este escalofriante viaje a través de la historia del carnicero de Milwaukee. Pero antes no te olvides de dar un like, suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Partimos de la base de que Joyce Dahmer, la madre de Jeffrey Dahmer, tuvo un embarazo complicado. Las contracciones le provocaron convulsiones y para frenarlas, el médico le recetó varios productos farmacológicos, entre ellos la morfina, medicamento que actualmente se sabe que no se debe suministrar en el periodo de gestación. Cuando nació Jeffrey, la situación no mejoró, pues Joyce sufrió depresión posparto, una enfermedad que provoca una desconexión emocional con el recién nacido. Sin embargo, Jeffrey era un niño feliz al que le encantaba estar con sus padres y montar en su triciclo, hasta que a los 4 años de edad, el pequeño Dahmer padeció numerosas enfermedades que le obligaron a permanecer en la cama. Infecciones como neumonías, escayolas en las piernas para corregir su postura e incluso fue operado de 2 hernias. El médico lo visitaba habitualmente, pero nadie le explicaba qué le ocurría para encontrarse así. A partir de este momento, la actitud de Jeffrey cambió. Se convirtió en un niño antipático, solitario y muy introvertido, carácter acentuado por el mal ambiente que reinaba en su casa, ya que sus padres discutían constantemente. No sentía especial interés por nada, hasta que a los 7 años, su padre encontró un animal muerto debajo de la casa mientras limpiaba. A Jeffrey se le iluminaron los ojos. Había encontrado algo que realmente le gustaba. Desde entonces, en el cobertizo del jardín, el joven Dahmer diseccionaba animales sin saber, por supuesto, que este afán de investigar cadáveres tendrá terribles consecuencias. Además, se dedicaba a enterrar algunos de ellos, dejando la cabeza fuera de la tierra para asustar a sus vecinos, una forma de captar la atención que no recibía por parte de su familia. Finalmente, sus padres se divorciaron y Jeffrey no se lo tomó para nada bien. Su padre se fue de casa y su madre se mudó con su hermano a otro estado, no sin antes pedirle a Jeffrey que se fuera con ellos, pero este se negó. El sentimiento de abandono se estableció en él, un trauma del que no se podrá deshacer nunca. En 1978, conoció en un bar a un hombre de 19 años llamado Steven Hicks, que estaba haciendo autostop para ir a un concierto de rock, y Dahmer se ofreció a llevarlos. Sin embargo, él llevó a Hicks a su apartamento donde le drogó y estranguló. Luego desmembró su cuerpo y se masturbó sobre el cadáver antes de deshacerse de los restos en un área boscosa. Este sería el primero de 17 asesinatos. Sus víctimas eran todos hombres jóvenes, la mayoría de los cuales eran blancos. Solía traerlos a su apartamento con la promesa de alcohol o dinero. Luego los drogaba y estrangularía hasta la muerte para posteriormente involucrar varias actividades sexuales con los cadáveres, incluido el desmembramiento, la necrofilia y el canibalismo. A veces también guardaba partes del cuerpo como trofeos y en algunos casos incluso cocinó y comió sus carnes. Una de las grandes dudas con respecto al caso de este asesino en serie fue determinar si era un calculador psicópata o un enfermo mental incapaz de comprender el alcance de sus actos. A mediados de 1990, los ciudadanos de Racine, Wisconsin, quedaron perplejos ante un atroz caso criminal. Racine, 43 años de edad, asesinó a un joven llamado James Madden de 24 años cuando este se encontraba recolectando fondos para un grupo medioambiental en su barrio. Después de matarlo, lo descuartizó, puso sus restos en unas bolsas de basura y lo diseminó en diversos caminos rurales. Cuando la policía ya estaba en su hogar, se encontraron con una enorme biblioteca llena de vídeos de perversión sexual, tortura, mutilación, autopsias, accidentes y asesinatos, con los cuales se masturbaba. Los detalles que se fueron filtrando sobre este caso tuvieron hipnotizados a millones de norteamericanos durante varios meses, tanto así que en julio de 1991, un año más tarde y mientras se celebraba su juicio, la noticia seguía abriendo las portadas de algunos medios de comunicación de vez en cuando, pero la macabra historia de Redding sería opacada por una aún peor, ocurrida también en el estado de Wisconsin, específicamente en Milwaukee.
Cerca de las 11:30 de la noche del lunes 22 de julio de 1991, los oficiales de policía de Ralph Miller y Robert Rice se encontraban a punto de terminar su turno en uno de los barrios más conflictivos de Milwaukee, el Western Avenue. Era conocido como un lugar donde se encontraba todo tipo de robos, tráfico de drogas, prostitución e incluso tiroteos. Roat estaba dentro de la patrulla cuando un hombre afroamericano, delgado y de corta estatura, se les acercó tambaleante. Tracy Edwards, de 32 años, tenía unas esposas colgado en uno de sus muñecas y parecía desorientado. Le dijo a los policías que había visitado el apartamento de un extraño sujeto y que éste lo había esposado. Ambos agentes decidieron acompañarlo hasta los apartamentos Oxford en el número 924 de la calle 25 Norte. Al entrar a los pasillos del edificio, de inmediato olfatearon un olor bastante fuerte y al mismo tiempo indescriptible. Sus entrenadas narices habían percibido varias veces el olor a muerte, pues eran veteranos con más de 10 años de experiencia como agentes de la ley. Pero la pestilencia que se podía sentir dentro del inmueble era muy extraña y tanto Roat como Miller no consiguieron asociarla inmediatamente con la presencia de algún cadáver en proceso de descomposición. El complejo del apartamento Oxford era un lugar bastante tranquilo y limpio en comparación con otras edificaciones de la zona. Rara vez sería visitado por la policía y todos sus inquilinos eran afrodescendientes, a excepción de un extraño sujeto alto y rubio que vivía en el apartamento 213, al cual todos se referían como ese blanco raro. Su nombre era Jeffrey Dahmer. Los agentes de policía golpearon justamente la puerta del apartamento 213, guiados por Tracy Edwards para averiguar qué había ocurrido. Brad Miller creían que aquello era simplemente una discusión de pareja y que posiblemente algún juego de dominación sexual se había salido de control. Sin embargo, no estaban preparados para lo que iban a descubrir cuando la puerta se abrió. Dahmer miró extrañado a los agentes y los dejó pasar sin poner ninguna excusa. El lugar estaba bastante ordenado para ser el apartamento de un soltero, aunque el extraño olor parecía ser aún más intenso en el interior del domicilio. Dentro, uno de los policías le pidió las llaves de las esposas con la idea de poner fin al asunto y retirarse sin necesidad de levantar una multa. Dahmer les dijo que tenía las llaves en su dormitorio, pero antes de que fueran a por ellas, Tracy Edwards advirtió a los policías que justamente en ese lugar, el sujeto le había amenazado con un cuchillo. El agente Miller le pidió a Dahmer que se quedara donde estaba y se dirigió al dormitorio. Al ingresar, miró en el interior de un cajón de la cómoda que estaba abierto. Lo que vio allí le traería pesadillas durante meses. Se trataba de casi 30 fotografías Polaroid donde podía verse a varios hombres descuartizados y decapitados. De inmediato le gritó a su compañero que esposara al dueño del apartamento, pero este intentó huir rápidamente. El oficial Miller salió de la habitación con las fotografías en la mano y se las enseñó a su compañero y a Tracy Edwards, diciéndoles que tenía suerte pues el próximo podría haber sido él. Este último no daba crédito a lo que veía en sus ojos y de inmediato recordó que Dahmer se había molestado cuando intentó abrir su refrigerador para sacar una cerveza. Quizá tenga una de esas cabezas ahí dentro, le dijo a los policías. Miller no miró con incredulidad y abrió la puerta del refrigerador para comprobarlo. Y la gente recordaría tiempo después haber escuchado un grito cuando abrió la nevera y vio una cabeza humana en su interior. En realidad, era él quien había gritado, pero no podía recordarlo. Los alaridos que dejó escapar el oficial fueron escuchados incluso por los vecinos, que ya habían sido alertados de que algo estaba ocurriendo en el apartamento 213. Una hora más tarde, cerca de la madrugada, el lugar estaba rodeado de patrullas e incluso carros de bomberos, y varios de los inquilinos de los apartamentos Oxford se encontraban en plena calle comentando el espeluznante hallazgo. El rumor de que en Milwaukee la policía encontró una cabeza humana dentro de una nevera se difundió como la pólvora, y varios periodistas y canales de televisión no tardaron en aparecer. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo no olvides darle like y suscribirte para poder traer nuevos vídeos del canal. Continuemos. Los vecinos describían a Dahmer como peculiar en su forma de caminar, pero nunca lo vieron actuar violentamente. Uno de ellos lo vio arrojar bolsas en el basurero y atraer gatos. Se especulaba que el olor extraño podría provenir de su apartamento. Una de las vecinas dijo que Dahmer abrió la puerta de su departamento lo justo y necesario para entrar y salir de él, y luego cerraba rápidamente. Creyó que lo hacía para mantener su privacidad, pero por lo visto era para que el hedor no siguiera colándose por los pasillos. También afirmaba
afirmaban que nunca se le vio en compañía de una chica, por lo que los más curiosos asumieron que era homosexual. Pamela Bass, la mujer que vivía justo enfrente de Dahmer, recordaba que constantemente escuchaba el sonido de una sierra. En cierta ocasión, cerca de las 2 de la madrugada, y despertó por el ruido. Golpeó la puerta del apartamento 213 y le gritó a su propietario que realizara sus trabajos durante el día, pero este no respondió. Los comportamientos de Dahmer parecían extraños pero no alarmantes. Saludaba cortésmente a la gente sin mostrar signos de nerviosismo. Sin embargo, un registro policial en su departamento reveló terribles sorpresas que los agentes nunca olvidarán. La cocina, el comedor y el salón principal formaban un solo ambiente y estaban relativamente limpios, más allá de un par de latas de cerveza y algunos ceniceros llenos. Al día siguiente, al quitar el enmoquetado del piso, se descubrían enormes manchas de sangre que habían traspasado el suelo de madera. En las paredes del salón colgaban un par de fotografías en blanco y negro de hombres culturistas en diversas poses, además de una litografía del pintor Salvador Dalí que representaba el mundo infernal y otros curiosos cuadros. En uno de los rincones había una lámpara de lava y también una gran pecera que se hallaba sobre una mesa. Los peces de distinto color y tamaño parecían alimentados y bien cuidados. Dentro del refrigerador, el agente minero había descubierto una cabeza perfectamente conservada, pero al abrir el compartimento superior se encontraron otras 3 envueltas en bolsas de plástico, además de un bíceps y un corazón humano. En el ropero del dormitorio había un recipiente metálico lleno de líquido con varias manos descompuestas y un pene. También se encontraron 2 cráneos y varios frascos de fórmol que contenían genitales masculinos. En una caja de ordenador se hallaron otros 2 cráneos humanos. 3 más serían hallados en el interior de un archivador metálico, además de varios huesos. Pero posiblemente el origen de la pestilencia en los apartamentos Oxford provenía de la habitación de Dahmer, en donde se encontraba un enorme barril azul de 200 litros. En su interior estaban sumergidas partes de cuerpos humanos en una especie de fango químico parcialmente disueltos. El olor de los residuos, sumado a la descomposición, consiguió confundir a los policías y a muchos de los residentes. Además de las 30 fotos Polaroid halladas en la cajonera, también se encontró un álbum fotográfico igualmente horrendo, repleto de imágenes grotescas. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas tras ser declarado culpable de 15 asesinatos, una pena equivalente a 941 años. La corta estancia de Dahmer en prisión estuvo marcada por los conflictos. Se le mantuvo en custodia protectora con una intención limitada con otros prisioneros, aunque se le dio permiso para comer, tomar clases y hacer trabajos con otros reclusos después de su primer año. Dahmer bromeaba con el canibalismo, dando forma de partes del cuerpo a su comida y utilizando ketchup para crear sangre, mientras se burlaba de los guardias y otros reclusos, a los que decía que les iba a morder. Estuvo recluido en el centro penitenciario de Columbia, en Wisconsin, y cumplió 3 años y 4 meses de condena antes de ser asesinado. El asesino de Jeffrey Dahmer fue Christopher Scarver, un preso que había sido condenado previamente a cadena perpetua por matar a Steve Luman, jefe del programa del Cuerpo de Conservación Juvenil. En 1990, Scarver trabajaba como carpintero y le había exigido a su superior un dinero que supuestamente le debían, pero Luman tan solo le dio $15. La respuesta de Scarver fue un disparo en la cabeza. Los reportes en medios de comunicación de Estados Unidos apuntaron a que Christopher Scarver asesinó a Dahmer cuando se quedó a solas con él y con Jesse Anderson para limpiar el gimnasio. Jesse estaba en la cárcel por haber matado a su esposa y murió como Jeffrey Dahmer por los golpes que Scarver le propinó con una barra de metal. Creo que los funcionarios tuvieron algo que ver con lo que sucedió, expresó el asesino aludiendo a la coincidencia de que desaparecieran poco antes de los hechos. Estos 2 asesinatos le supusieron a Scarver 2 nuevas condenas a cadena perpetua. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recuerda, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tu opinión en la sección de comentarios, ¿qué piensas sobre Jeffrey Dahmer? Hasta el próximo vídeo.